poder, tu bondad, tu misericordia sea sobre tu pueblo, Padre, trayendo luz y salvación, nuevas fuerzas, hablándonos a nuestro corazón y a nuestra vida, Padre, y dirigiéndonos en medio de todas las cosas, Señor. Qué hermoso es esperar en ti, Padre, y como dice tu palabra, los que esperan en ti no esperan en vano, Señor, sino que tú extiendes tu mano y la abres, Padre, y traes sanidad, medicina, reposo, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Bendigo a tu pueblo en los diferentes lugares, a tus siervos, a tu sierva, a cada pastor, a cada pastora, a cada ministerio, Padre, los misioneros, Padre. Exáltate, Señor, en medio de las naciones, Señor, y que tu palabra corra como río, Señor, y tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, en cada ciudad, en cada nación, Padre. Muchas gracias, eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón y eres nuestra esperanza, Padre. Háblanos con tu palabra también en este día, Padre. Permita que seamos edificados a través de ella, Padre, y que tu presencia, Señor, sea sobre tu pueblo, trayendo aliento, trayendo vida, trayendo renovación, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Yo sé que la presencia de Dios, al ser invocado el nombre de Él sobre ti, está alrededor, fortaleciéndole, alentándole y llevándole esa fuente de agua viva, trayendo salud, trayendo nuevas fuerzas, quitando el temor, quitando toda aquella opresión que quizá no nos da libertad para seguir al Señor y para disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Acuérdate, mi hermano, mi hermana, que las promesas del Señor Jesucristo fue darnos vida y vida en abundancia. Y cuando estamos en medio de opresión, en medio de persecución, en medio de dificultades, qué mejor que invocar el nombre del Señor y reclamar los derechos que tenemos en Dios. Sí, las circunstancias nos quitan las fuerzas. Cuando quitamos la mirada de los propósitos de Dios o quitamos la mirada de las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, comenzamos a desfallecer, a flaquear. Si hemos resucitado, dice la palabra, con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. Que allí estamos nosotros con Él, sentado a la diestra del Padre, lo expresa la palabra. Pero a veces es difícil, el seguir adelante no es difícil. A veces inclusive el perdonar, la lucha que hay en nuestro corazón. Hay una canción que me gustaba escuchar, o me gusta escuchar de vez en cuando. Es una canción que canta Patricio Mena, un cantante de Ecuador. Y él dice, la batalla está dentro de ti y eres el peor enemigo. Sí, porque las luchas internas no son fáciles. Y justamente en el texto que hemos venido tratando esta semana y que vamos a continuar en estos días compartiendo, y me parece maravillosa la forma como Elías en Primera de Reyes comienza a narrarse. Y hemos estado en esta semana en el capítulo 19. Y ayer yo sentía que Dios estaba ministrándole o en el devocional anterior del Señor estaba ministrándole a varias personas, porque pensamos que ya no salimos de los propósitos de Dios, que por los problemas que se nos han levantado y la gente que se ha levantado, o mejor, el infierno como se ha levantado contra nosotros, pensamos que hemos perdido esa bendición de Dios, pero no es así. A veces Dios nos promueve, a veces Dios nos ubica. A veces Dios nos hace subir escalones. Recuerdo que hace un tiempo atrás estaba por un momento muy glorioso, muy bonito, una manifestación del Espíritu Santo preciosa. Lo podía sentir uno, Dios nos guiaba, nos enseñaba, nos reprendía también a veces. Y luego viene a través de un siervo el Señor y me dice, Hernández, vas a subir 3 escalones, pero no miras hacia atrás, ni siquiera mira hacia los lados, mira adelante. Y yo le dije, bueno, Señor, si a ti lo quieres, que se cumpla tu propósito, tu voluntad. Y pasaron los días y se vino una persecución tan fuerte al ministerio, a la iglesia, a nuestra vida. Fueron momentos tan difíciles. Y después me acordé de las palabras que el Señor me ha dicho de subir esos 3 gradas, 3 escalones en la escalera que Dios había trazado en esta parte del camino. Qué tiempo tan difícil. Dios no me volvió a hablar. Hubo un silencio absoluto del cielo.
Y yo le decía, Señor, ¿dónde estás, Señor? Pero siempre recordaba las últimas palabras que Dios me había hablado. Pero también iba a la palabra, a la Biblia. Y recordaba el obrar de Dios en nuestras vidas en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de soledad, de frustración. Elías en el capítulo 19 justamente está pasando por un momento de depresión muy fuerte. Y vaya que los pastores, las pastoras, los líderes, personas que están metidas en un ministerio, o mejor desarrollando un ministerio, lo vivimos constantemente. Hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, personas que siguen al Señor tienen esos momentos de depresión, de angustia, de dificultad, y clamamos por la presencia de Dios y parece que no estuviera. Y es lo que dice ahí en los primeros versículos de Primera Reyes capítulo 19 en torno a lo que le estaba sucediendo al profeta Elías. Y es interesante porque en la depresión, y es una de las características de las señales cuando estamos en esos momentos depresivos, que es que no queremos solamente dormir, que nadie nos moleste, no queremos ir a ningún lugar, todo nos molesta, no nos gusta nada, no queremos ni siquiera orar, no queremos ni siquiera escuchar una palabra de Dios, no queremos abrir la palabra, la Biblia, el pan. Y qué interesante porque en esos momentos de depresión, lo que hace, o de estrés, pudiéramos llamarle en este momento, lo que hace Dios es enviar a un ángel y darle una palabra, no todavía de ministerio, sino le dice, levántate y come. Muchas veces nuestro cuerpo no quiere recibir alimento. Pero a veces es necesario obligar al cuerpo a que acepte el alimento material, pero también el alimento espiritual. En esos tiempos de desierto, voy a decirlo así mejor, a veces vamos a leer la Biblia y ya la hemos escuchado, ya la hemos leído toda, ya sabemos lo que está escrito, conocemos muchas promesas. Yo siempre digo que lo más difícil de restaurar es la vida de un pastor, de una pastora, de un siervo de Dios, de un líder que haya caído, que esté en momentos de debilidad, de flaqueza, porque conocen la Biblia, conocen las promesas, las saben de memoria. Hay textos con los cuales Dios le ha hablado y parece que eso se cierra ante nosotros, que nuestro corazón adolorido, cansado, agotado, no recibe ningún aliento ni ningún motivo para seguir adelante. Y Elías está en esos momentos, había dejado a su siervo en Beerseba lejos, había seguido caminando y se echó debajo de un enebro, de un árbol, y allí quería morirse. Pero viene el ángel y le dice, levántate y come, y ahí es lo que está diciendo en el versículo 6. Luego en el versículo 7, él vuelve y expresa, dice, y volvió el ángel de Jehová la segunda vez y le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Ahora, qué bueno es cuando Dios insiste. Dios no nos va a dejar que permanezcamos en esa depresión, encerrados en un problema, en una dificultad, en una lucha, en una enfermedad. En una u otra forma, Dios va a orar para que nosotros comencemos a actuar de acuerdo a lo que Él nos ha llamado y de acuerdo a la tarea que nos ha encomendado. Y qué bueno cuando podemos reaccionar. Elías reacciona y dice en el versículo 8, se levantó pues, comió y bebió. Y qué interesante porque cuando nos damos cuenta que Dios que nos está sosteniendo, que el mejor alimento, y yo creo que eso es también lo que el ángel le está trayendo, no solamente, aunque dice ahí una torta, para Dios no es imposible. Y lo mejor de todo, y vuelvo y reitero lo que dije en devocionales anteriores, no se sorprende Elías de que es un ángel el que le está proveyendo todas las cosas. No se sorprende. Parece que para él era común y corriente tener encuentros con ángeles. Yo no sé tú, mi hermano, mi hermana, ¿qué pasaría si en una forma clara, visible ante tus ojos espirituales y aún naturales, vieras que Dios usa un ángel para proveerte lo que necesitas, para sacarte de la depresión, para sacarte de la cárcel de que has caído, para decirte, mira, las puertas están abiertas porque te has encerrado, para decirte, levántate, come palabra, come promesa, come alimento también natural, porque es lo que nos da aliento, vida.
E hizo caso Elías de lo que le estaban diciendo. Se levantó, dice el versículo 8 de Primera Reyes 19. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Cuando las cosas son provistas por Dios, así sea poco, así sea una fruta, así sea cualquier cosa, cuando viene de Dios, cuando es bendición de Dios, es más que suficiente para fortalecernos. Es más que suficiente porque trae una unción especial, trae un poder especial que nos restaura, que nos ayuda, que nos dirige, que nos da fuerza para seguir adelante. Por eso es importante lo que dice el Salmo 127, justamente cuando está hablando de la familia. Y yo digo, Señora, no sé entender lo que dice. Mírenlo como dice los primeros versículos y justamente está hablando a la familia. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos tratar de traer todas las cosas para los que necesitan en nuestro hogar que estamos edificando, en la casa que estamos edificando, no la material, sino la espiritual. Pero dice que si no es Dios quien la está edificando, si no es Dios el que está proveyendo, si es nuestro esfuerzo, nuestro cansancio, si es porque hemos negociado principios bíblicos y hacemos las cosas de una manera injusta, nunca va a aprovechar eso. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y valga la pena en esta situación que está viviendo el profeta Elías, que se fortalece por la comida que Dios le provee. Todas las cosas son posibles para Dios y debemos aprender a esperar en Él en todo. Todo lo que Dios provee es de bendición, prospera, bendice. Dios es el que da la paz. Dios es el que da todo lo que necesitamos y qué hermoso, qué precioso cuando alguien aprende a bendecir su trabajo, a esperar en Dios, a caminar en Dios, a no solamente estar dirigido quizás por sus experiencias, por su profesionalismo, sino por la gracia y por la misericordia de Dios. Que cada mañana podamos decirle, Señor, enseña a caminar. Esas puertas de trabajo que Dios abre, por nada del mundo se van a cerrar sino la voluntad de Dios. Así se levante toda la compañía contra ti, Dios te sostendrá a ti, pero debes ser firme y fuerte y mantenerte en medio de la batalla, porque el enemigo va a querer sacarte de la bendición. Por eso el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto nos hace entender lo importante de la presencia de Dios. Lo importante es saber esperar en Dios, en no movernos en tus emociones. Pienso yo en el caso de Elías, si él producto de sus emociones, acuérdese que Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, tenía los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos estados de ánimo que nosotros tenemos. Y es natural. Es más, yo con mi experiencia, lo digo y lo digo con respeto, lo digo con reverencia. Cuando uno aprende a depender más del Espíritu Santo, tiene más dificultades. Porque se vuelve muy sensible a las cosas de Dios, muy sensible a las cosas espirituales, muy sensible a la gente, muy sensible al celo de Dios. Se entristece muchas veces el corazón al ver la maldad. Casi una persona que está llena de la presencia del Espíritu de Dios, poco le gusta escuchar noticias porque eso trae tristeza al corazón. Y es lo que le está pasando justamente a Elías. Elías tuvo una victoria sorprendente. Hizo descender fuego del cielo para mostrar que había un Dios en los cielos que gobernaba sobre la tierra y que el pueblo de Israel tenía que volver al corazón de él. Ese era el objetivo de él. Pero después de eso, desvía su oído para escuchar la voz de Jezabel. Y cada vez que un siervo de Dios, que una sierva de Dios, comienza a prestarle más atención a lo que dice que a lo que dice Dios, nos desenfocamos totalmente. Y como está diciendo el Salmo 127, en relación a la casa, al hogar, voy a cambiar la palabra casa por la familia. Si Dios no edifica tu familia, en vano sirve lo que estás esforzándote por edificarla. Porque en cualquier momento el enemigo viene y toma lo que es de él y nos deja absolutamente sin nada. Pero lo que es de Dios, Dios lo defiende y no va a permitir que se caiga.
Si estamos también cuidando a nuestros hijos. Y voy a interpretar esa segunda parte del versículo 1, donde dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y tiene que ver con el cuidado que muchas veces nosotros queremos tener con nuestros hijos, con nuestras hijas. A veces, y yo hago una expresión constante, nos volvemos cantaletosos y la cantaleta nunca va a edificar. Es más, la cantaleta hace perder la autoridad. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, cuando cumplimos lo que nos corresponde a nosotros, orar por nuestros hijos, orar por el esposo, por la esposa, orar por los que están a nuestro alrededor, Dios se encargará del resto. Cuando nosotros le damos el alimento, no solamente el físico, sino también el espiritual, cuando nos preocupamos por su estado espiritual, cuando con ojos claros, a la luz de la palabra de Dios, vemos que nuestros hijos se están desviando, haciendo cosas que no están bien, ellos hay una época en que no nos van a querer escuchar, pero van a tener que escuchar a Dios. Y el que sí te va a escuchar, nos va a escuchar Dios en su morada santa, porque así lo dice la palabra. Nuestras oraciones, nuestro clamor, el dolor de una madre por la actitud de sus hijos, de sus hijas, del esposo, en el caso de los esposos, juntamente por la familia, llega a la presencia de Dios. Y yo sé que Dios en su misericordia hará las cosas que tienen que hacer. Pero escucha la voz de Dios, no te quedes en la opresión, tome la decisión de salir del tiempo de estrés, del tiempo de cansancio, y en esa palabra rema que Dios te da, comienza a actuar, no te quedes esperando más cosas. Si Dios te da una palabra, ejecútala, párate en esa promesa, párate en esa palabra, esa es la fe. Creer lo que no se ve, la convicción de que van a suceder aquellas cosas que ni siquiera nosotros esperamos, pero que están en los propósitos de Dios. ¿Qué hace Elías? En el versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con esa comida. Dice: y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hay una pregunta que yo siempre me hago cuando estoy leyendo este pasaje. ¿Por qué Elías fue al monte de Horeb? No estaba programado. Es más, el Dios le dice que se levante a través del ángel, que coma. Y con esa comida es fortalecido. Es más, la palabra específica que Dios le dijo a Elías es: largo camino te resta. Cuando somos muy emocionales en las cosas que Dios nos dice, no aprendemos a discernir cuál es el camino que tienes que tomar. El camino que tomó Elías fue el camino a Horeb. Y saben una cosa, no era el camino que Dios le estaba trazando. ¿Por qué quería Elías ir al monte Horeb? Es que en el monte Horeb, en el transcurso de diferentes eventos en la Biblia, sucedieron muchas cosas. Parece que allí en ese monte es donde Abraham fue a sacrificar a su hijo. Parece que allí fue también donde tuvo un evento bien especial, donde Moisés tuvo un encuentro con Dios. Parece que fue en este monte. Es decir, en ese lugar, Elías sabía que había habido manifestaciones poderosas de Dios. ¿Sabe qué hacen muchos cristianos? Y espero que tú no seas de ellos. Comienzan a buscar dónde se está manifestando Dios. Y yo quiero dejarte con una palabra en esta mañana y decirte: Dios te va a manifestar allí mismo donde tú estás. Dios te va a guiar y va a empezar el camino, ese camino que te resta, y va a arrancar a partir del lugar donde estás. Mañana continuamos experimentando, leyendo y compartiendo esta palabra que me parece maravillosa en el caso de Elías. Pero no te apresuras a hacer las cosas, déjate guiar por el Señor. A veces Dios va a querer que corras, a veces va a querer Dios que te sientes, que descanses, que repose. En uno de los salmos, Salmo 46 creo que dice: que repose en el Señor, que espere en Él, que aprendas también a esperar en los momentos, que deje la depresión, que deje el afán, que deje la angustia, pero también que te dejes dirigir por la presencia de Dios, y aseguro Él lo va a hacer. No tengas miedo, Dios está contigo y te dará las fuerzas para salir adelante. Qué hermoso poder disfrutar de esa comunión con Dios, de esa gracia. Que te adoramos en estos momentos y le decimos: Padre, yo creo en ti. Yo sé que tú estás obrando, Señor, en maneras que no podemos entender, Padre. Que tu amor, que tu poder nos va a dirigir, Padre. Nos va a alentar, Padre. Nos va a dar la fuerza, Señor, para ver tu gloria, tu bondad,
tu misericordia abundante, Padre, porque eres Rey precioso, porque eres Dios maravilloso, porque eres tú el Dios que nos fortalece, que nos alienta, que nos vivifica, Padre. Hoy enséñanos, Señor, a escuchar tu voz. Enséñanos a entregar las cargas. Enséñanos, Señor, a fortalecernos con la comida que tú nos das, la comida espiritual, Señor. Que Él sea nuestro sustento, porque tú mismo lo dijiste, Señor Jesucristo, que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de ti, Padre. Enséñanos a poner en práctica esta palabra, Señor. Lleva a tu pueblo, a tus siervos, a tus siervas, Padre, a nuestros hijos a tu presencia. E invoco sobre ellos, Señor, tu nombre glorioso, Señor, sabiendo que tú eres el único que puede sostenernos en todas las cosas, Padre. Muchas gracias, Padre. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto, Padre, porque eres Rey amado, porque eres Dios precioso, porque eres el Dios que nos fortalece, que nos alienta, que nos vivifica, Padre. Gracias, muchas gracias. Sigue obrando en nuestro corazón y en nuestra vida, porque esperamos en ti. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo, no te va a dejar. Dígale que le hable y yo sé que lo va a hacer. Le habló su pastor Irlanda Los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.